Bueno, vamos a iniciar nuestra conferencia el día de hoy. Mi nombre es José Felipe Antonio Martínez Barahona, abogado y notario de Guatemala, director ad honorem de asesoría y formación multidisciplinaria. Agradezco a cada uno de ustedes por estar en esta conferencia virtual. De igual forma, les solicitamos que mantengan encendida su cámara por respeto a nuestro disertante. Doctor, desde ya te pido una disculpa, yo voy a tener que apagar mi cámara un momento para poder tomar las fotografías necesarias de la asistencia. Igual les estará llegando la asistencia al chat de grupo de acá de Zoom. Y les recuerdo nuestra página de Facebook, Asesoría de Información Multidisciplinaria, nuestro canal de YouTube, donde estaremos cargando los videos respectivos. Y sin más preámbulo, presentamos al doctor Flavio de Jesús Castillo Silva, de México, quien nos impartirá el día de hoy la virtualización del aprendizaje. Doctor, la pantalla y el audio es todo tuyo para la presentación que tengas a bien realizar el día de hoy. Perfecto. Pues muchas gracias. Yo agradezco al licenciado Osiris que me haya dado la oportunidad de compartir un rato con ustedes el día de hoy. Y espero que el material que trabajemos, que está preparado para ustedes, ayude en algo y dé oportunidad de un diálogo con ustedes en estos momentos que vamos a compartir. Voy a, si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla para comenzar a platicar al respecto. Nada más quisiera que me reportaran si se ve mi pantalla. Es correcto, doctor, se observa tu pantalla. Perfecto, muy amable, gracias. Bueno, pues como dijo ya el licenciado Osiris, me toca a mí hablar de la virtualización del aprendizaje y vamos a tocar algunos puntos según lo preparado. Vamos a hacer primero unos acuerdos cordiales. Yo les voy a pedir que mantengamos nuestros micros en silencio. Es complicado de repente tener una interferencia de otro equipo y bueno, por un rato nada más. Ya vamos a dar espacios para el diálogo, entonces ahí tendrán ustedes que activar su micro para participar. También pues les voy a pedir que, bueno, en los ratos que nos veamos, en los ratos que yo quite mi pantalla, pues ojalá que les pueda ver sus rostros. A mí me gusta contactar con las personas con las que participo, aunque sea en este caso a través de la pantalla. Y ahí les pido que cuando compartamos, pues no tengan boquitas, aquí en México le decimos botana, para que nos antoje, ya que no nos va a poder invitar. Vamos a dejar afuera un ratito este tipo de refacciones que dicen también ustedes. La conferencia va a tener dos tiempos, uno de primer tiempo de 40 minutos. Esta aplicación de Zoom nos obliga a salirnos un rato y volver a ingresar con los mismos datos. Entonces, cuando nos salgamos, pues regresen nuevamente, que en la segunda parte también va a estar interesante. Entonces, bueno, esos son los dos tiempos que nosotros proponemos. El día de ayer, por ejemplo, que tuvimos esta misma charla con otros colegas, creo que se fueron hasta 3 tiempos y un poquito más. Bueno, la agenda que tengo organizada para ustedes el día de hoy es tocar puntos antes de la pandemia, posteriormente durante la pandemia y post pandemia. Vamos a tocar esos 3 momentos. Y si no tienen inconveniente, pues voy a comenzar, ¿no? Antes de la pandemia, yo quisiera que vieran la siguiente imagen, que les recuerda a muchos de ustedes. Teníamos un tesoro en nuestros salones y no sabíamos que lo íbamos a perder bruscamente. Teníamos un tesoro en donde teníamos el contacto con nuestros chiquillos de manera ilimitada. Y a veces éramos tan chicos los salones que nos podíamos en su momento, pues, estar así pegaditos unos con otros, sin ningún lío de estar pensando en que si me van a contagiar o no, como va a suceder ahora que regresemos a los salones de clase. Este tesoro nos fue arrancado y arrebatado bruscamente. Y bueno, ahorita vamos a seguir comentando al respecto. Y de los 4 saberes que en algún momento el doctor Jacques Delors mencionó
que sería el saber con este proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el más común, no necesariamente el mejor, donde intercambiábamos y dialogábamos con nuestros estudiantes y ellos hacían la parte que les correspondía en cuestión de diálogos. También el saber hacer. Aquí hay un ejemplo, como aquí en México las escuelas secundarias técnicas pues tienen talleres para no nada más darle contenidos a los estudiantes, sino también algunas opciones de oficios, ya que lamentablemente no todos tienen seguro todo el camino educativo que se ofrece hasta posgrado, ¿no? El ser, el saber ser, cuántas individualidades vemos en este momento con diferentes estados anímicos, reunidos de manera, o sentados de manera individual, pensando, creciendo, y el saber convivir. Yo comentaba ayer que llegó en algunos momentos seguramente en algún plantel, algún profesor, alguien se molestó porque había mucho bullicio a la hora del recreo. No valoramos ese punto porque pues ahora daríamos todo lo que tenemos por volverlos a ver así como están en este momento en esta imagen. Durante la pandemia, pues, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido, no? Ese arrebato que hablaba yo de todas las posibilidades que tuvimos antes, pues ahora vemos salones vacíos, o nuestros salones están así en este momento, ¿no? Si no se les da mantenimiento, incluso ya algunos hasta con telarañas. Y nos damos cuenta que en verdad perdimos algo muy valioso. Y esta pandemia nos da un mensaje que es de que nada es estable, todo es temporal. Eso significa que tenemos que vivir lo que dicen los psicólogos, el aquí y ahora. Y tenemos que vivirlo intensamente, disfrutar porque no sabemos si mañana sucederá otra cosa y que puede ser más complicado incluso. Y pasamos en una reflexión que yo hice en algún momento, pues pasamos del proceso de enseñanza-aprendizaje al proceso de enseñanza-evidencia. Empezamos algunos profesores que no tenían muchas habilidades tecnológicas desarrolladas, yo confío que ahora ya tengan más, empezaron a mandar a hacer 1000 cosas, ¿no? Ibas a hacer la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, la 4, la 5, la 10. Y yo digo que en el pecado llevaban la penitencia, porque entre más tareas dejaban, un profesor que a su trabajo, pues entonces se llenó de más trabajo al estar revisando cada una de esas tareas que dejó. Claro que si es un profesor que no tiene su vocación, no está comprometido con esta labor, pues seguramente que nada más en algunos casos dijo, a ver, fulanito entregó la tarea, sí, bueno, ya. Ni siquiera abrió el archivo, nada más el hecho de que la mandaron para él era suficiente o para ella era suficiente. Entonces, también esas situaciones se han dado durante esta pandemia. Y pasamos a algo que yo me acuerdo de imágenes en el Facebook, sobre todo, en donde muchos profesores ponían, en la casa se educa, en la escuela se enseña. Y aquí tenemos una respuesta, ¿no? El home learning. Tenemos ahora que en la casa también se educa y también se enseña. Y pasaron de ser del bando contrario al aliado incómodo. No sé quién de quién, pero al aliado incómodo. Entonces, el home learning ahora pues está sacando adelante el ciclo escolar que lamentablemente no podemos hacer porque los chiquillos no están en el aula. Y algunos decían justamente ese punto, que el aprendizaje nada más sucedía en los salones de clase, que ahí era el lugar donde podía suceder. Yo espero que con tantos días de confinamiento y con tantas experiencias ya se hayan dado cuenta que no necesariamente esa frase es afirmativa. Y entonces por ahí alguien encontró el camino y dijo, oigan, vámonos con Zoom. Zoom es una ventana que nos permite ver a todos nuestros estudiantes, ¿no? Y empezamos a sufrir de Zoom cities, le llamo yo, ¿no? Algunas instituciones seguramente se preocuparán más por los procesos administrativos que por los procesos educativos. A mí me consta de 6 universidades
que me rodean de alguna manera, que están cercanas a mí. Entonces, ellos lo que hicieron fue empezar a buscar medios de control, a espiar, a supervisar, no sé cuál sería la palabra más correcta, a sus profesores para ver qué estaban haciendo a través de esas aplicaciones, ¿no? Durante el periodo antes de la pandemia ni siquiera se acercaban a los salones de clase, pero ahora sí estaban interesados en entrar a estas aplicaciones, ¿no? A estas teleclases que yo le llamo. Y entonces, pues pasamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje al proceso de enseñanza-evidencia que yo les decía, a través del proceso de aprendizaje-castigo. Los padres de familia aman a sus hijos inmensamente, bueno, la mayoría, y algunos tendrán toda la paciencia del mundo para poder ayudar y apoyar a sus hijos, a pesar de que tengan deficiencias didácticas, porque al final de cuentas no son profesores como nosotros. Sin embargo, pues hay algunos padres de familia que ni siquiera están en el hogar, están trabajando, o los hijos están asignados a los abuelos, a los tíos, y a una combinación que suceda de esto, ¿no? Bueno, todo esto es el home learning, una serie de cosas que están pasando, pero que de alguna manera es a lo que apostamos en los sistemas educativos, tanto en México, seguramente que en Guatemala, también para poder salvar lo mejor posible ese ciclo escolar. Y entonces, lo que decíamos antes de que en la escuela se enseña y todo ese asunto, pues pasamos, los profesores quizás ni siquiera se dieron cuenta o lo hicieron conscientemente, pasaron de manejar contenidos y relegaron lo que realmente es el proceso de educación. Entonces, tú haces esto, tú haces el otro, una especie como del juego del rey pide, ¿no? El rey pide que hagan ese diálogo, esa retroalimentación, cosas así, ¿no? La parte humana lo dejamos en siendo la educación un proceso humano, la parte humana la dejamos a un lado, la abandonamos incluso. Y hay situaciones, verdades ocultas que están pasando. Niños desesperados aquí en México, me parece que en el estado de Puebla, está marcado el suicidio de un niño que ante tanta tarea que le dejaron, decidió mejor suicidarse, ¿no? Una colega cuestionaba quién era el responsable de esto, ¿no? Y bueno, yo les decía, hay que revisar todo bien el contexto porque pues no sabemos si es un niño hijo único, si es el más pequeño de la familia, no sabemos si es un niño emperador, en donde todo el mundo no lo contradice por contarle que no se moleste, y eso hace que tengan espectros de frustración menor que una persona común. Y los padres desesperados porque a lo mejor la primera semana de jugar a la escuelita fue fenomenal, pero se cansan también, ¿no? Descubren que sus hijos no son la quinta maravilla como ellos pensaban, y entonces no saben cómo tratarlos, no saben diferenciar uno u otro punto. Y hay algunos pecadillos que yo le llamo así, pandémicos, que hemos cometido. Por ejemplo, los profesores cuando se vieron tener que entrar a los medios virtuales, empezaron muchos a dar recomendaciones de buena fe, y lo pongo entre comillas, como de es una buena oportunidad para que los niños convivan con sus padres, olvídense de los conocimientos que van a trabajar en cualquier otro momento de su vida, y una serie de cosas que decían con tal de que no llegara el momento de enfrentarse a través de una computadora a un medio desconocido para ellos. Entonces, ese temor disimulado en su momento también afecta esa parte. Y entonces, por ahí alguien tiene el micro encendido. De ahí pasamos entonces lo que yo decía a un juego de tenis más o menos, de yo te envío la información, la tarea, tú me la realizas, las indicaciones tú las realizas, etcétera, ¿no?
Eso es lo que al final de cuentas se volvió durante varios días. Yo confío que esto ya haya cambiado. Se volvió nuestro proceso educativo, entre comillas. Y entonces, las videollamadas o teleclases nos dieron la interacción con nuestros estudiantes, ¿no? En todos los niveles. La verdad que de muchas experiencias que yo he recolectado, solo una ha sido la que me ha dado la diferencia con respecto a chorrocientas más. Tengo el caso de mi nieta, que tiene 2 años y fracción, menos de 3 años. Y entonces la maestra empezó a hacer videollamadas para que todos los niñitos de su salón se pudieran ver. Y entonces en sus medias lenguas ellos decían, ahí está fulano, mengano, perengano. Y les ponía a hacer cosas, ¿no? No tanto de contenido, sino de mantener al grupo unido. Y a mí se me hizo muy valioso eso, se me hizo como hasta para darle una medallita a la maestra, porque pensó más en el desarrollo de sus estudiantes que en los contenidos. De repente dejaba algo por hacer, pero esas videollamadas creo que fueron el punto donde se mantuvo el grupo unido a lo largo de esta pandemia, bueno, lo que va de esta pandemia todavía. Y entonces, yo decía hace rato que todo el mundo se fue por Zoom. Sin embargo, hay aplicaciones muy, muy buenas. Esta, por ejemplo, esta se llama Webex de Cisco. Cisco es una empresa de redes muy prestigiosa, entonces Webex es una excelente opción. Nada más que ahora ya, pues que se está terminando el asunto del confinamiento, ya lo están haciendo que va a ser de paga, ya la parte libre ya está quedando a un lado. Y bueno, yo presento otras opciones, de la más sencilla a algo más interesante. Por ejemplo, Duo. Duo es una herramienta que incluso ustedes en su celular que tengan Android como sistema operativo, lo tienen instalado. Y ustedes pueden hacer una videollamada con 1, con 2, con 8, 10, 12 personas, me parece, tranquilamente, sin tanta complicación. A mí se me ha hecho muy buena Duo. Yo tengo grupos muy pequeños de repente en universidades privadas. Y entonces Duo, pues digo, no me complico la vida y me meto ahí y ya estuvo. La que sigue sería Google Meet. Si ya tienen ustedes la referencia de Zoom, ustedes podrían ir pensando de que no va a haber otro Zoom. Habrá cosas que sean menos que Zoom y habrá una por ahí que tenga más cosas que Zoom, ¿no? Entonces, pero son recursos que están y que podemos utilizar en cualquier momento. Google Meet, también tenemos Microsoft Teams, que es buenísima. El grupo de colegiado de la carrera donde yo participo en un instituto tecnológico, utilizamos Microsoft Teams como para hacer nuestras reuniones académicas y nos funciona excelente, ¿no? Tiene muchísimas cosas que todavía ni siquiera utilizamos. Y para mí una de las mejores es Jitsi Meet. Jitsi es una aplicación de videollamadas de código abierto, es gratuito por consiguiente, no tiene problemas de tiempo, no tiene problemas de participantes, de número de participantes. Y entonces, otra opción que tenemos son los webinars, y los webinars en su momento nos permiten, por ejemplo, YouTube Live, todos los que sean Live, Instagram, todo ese rollo, Facebook, pues son aplicaciones de uso unidireccional. O sea, lo que yo te quiero decir, te lo digo y ya no realmente ya no se da la parte interactiva, ya no se da la parte de alguna duda, como lo que vamos a hacer hacia el final de esta conversación, sino que se hace de esa manera. Entonces, tengo el control de la charla, es una de las ventajas que tengo. O sea, ahí no hay de que si abrieron o no abrieron el micrófono, aquí no afecta en ese sentido. Hay muchas opciones gratuitas, como las que ya mencioné. Puedo utilizarla también para aplicar técnicas didácticas centradas en expertos, como podría ser panel, congresos, seminarios, conferencias, todo ese tipo de cosas lo puedo hacer a través de ese tipo de herramientas. ¿Tiene desventajas? Sí, una dependencia tecnológica. El día de ayer empezamos, estaba lloviendo y tenía yo temor de que se fuera la luz, de que el módem le pasara algo.
y quedarse sin internet o sin luz, bueno, que sería una consecuencia de la otra, sería mortal para un evento como el que tenemos en este momento. No se tienen dudas, les decía, es unidireccional, es del expositor hacia los demás y no tengo posibilidades de contactarlos o no me interesa contactarlos. Nos va a hacer falta un termómetro, yo por eso quiero ver rostros. El termómetro, no sé si conozcan ese concepto, cuando yo doy cursos a colegas presenciales de formación docente, les digo que busquen siempre en sus cursos un termómetro. Una persona que esté casi generalmente enfrente de ustedes, no necesariamente de adelante, sino puede ser incluso de en medio o atrás. Pero esa persona que yo escoja aleatoriamente y sin ponerme de acuerdo con esa persona, voy a estar yo observando su rostro, sus cuerpos, su gesto que tenga en ese momento, y eso me va a dar como indicaciones de que vamos bien, de que está esto muy aburrido, de que vamos a echarle más ganas, vamos a hacer esta cosa. Esos son los termómetros que yo le llamo. Entonces, en un webinar, pues no tengo termómetros, entonces no sé cómo está el asunto, ¿no? Y bueno, hasta aquí tenemos marcado nuestro primer corte. No sé, licenciado Siris, ¿lo podemos ejecutar de una vez? Yo pienso que sí, doctor, podemos ejecutarlo de una vez. Muy bien, entonces vamos a salirnos un ratito y regresamos, por favor, a esta parte, a la segunda parte de la práctica. Gracias a todos, volvemos a ingresar con el mismo link y la misma contraseña, por favor. Bueno, tenemos entonces, y voy a aprovechar esta práctica como para ir concretando también algunos conceptos. Tenemos estas tres palabras que aparentemente son lo mismo, pero no son igual. Ahorita lo que estamos haciendo en esta conversación es un proceso online, quiere decir que es algo síncrono. Estamos haciendo uso de la tecnología, pero nos estamos relacionando todos en donde estén al mismo tiempo. Es una situación online. Tenemos también la virtual. La virtual no necesariamente es online. La virtual puede ser en muchas ocasiones asíncrona. Eso significa que yo voy a dejar algunas actividades y a la hora que puedan mis estudiantes entrarán, tomarán la información, la procesarán y harán lo que tengan que hacer. Hacemos en ambos casos uso de la tecnología, las TIC que llamamos también, ¿no? Y también tenemos en su momento lo que sería a distancia, que puede ser o no puede ser con tecnología. Puede ser, por ejemplo, repartir folletos a través del correo postal, una memoria, un CD y difundirlo. Todo ese tipo de cosas sería un proceso a distancia. Bien. Algo que también tenemos en esta nube de palabras, pues tenemos varias palabritas que vamos a ir mencionando. Tenemos obviamente el aprendizaje, como mencionar la parte presencial. Tenemos el e-learning, que sería un proceso como el que tenemos ahorita, en donde el docente y los estudiantes no coinciden físicamente. Bueno, como estamos en online, pues sí coincidimos en cuestión de tiempo. Si no fuera un proceso online, pues estaríamos trabajando asíncronamente, entonces también podría suceder. Tenemos el e-learning, que sería el aprendizaje mixto, que no tendremos procesos presenciales y procesos virtuales. Yo he pensado mucho que ese podría ser la modalidad siguiente en nuestros próximo ciclo escolar, por ejemplo. Ya muchas instituciones aquí en México están hablando de que realmente el siguiente ciclo escolar va a ser todavía desde casa. Entonces, y de acuerdo a las circunstancias, estamos pensando en que podría ser una modalidad mixta, e-learning, ¿no? Tenemos el C-learning, que sería el aprendizaje que se da en la nube, en la parte de Internet. Por ejemplo, las redes sociales. Uno aprende de todo en todas partes, no necesariamente cuestiones netamente educativas. El M-Learning, que sería el aprendizaje móvil, que sucede en todos lados, en todos momentos. Tú tienes un celular, un smartphone, tú tienes una tableta, tienes señal de internet. Puedes estar en China, puedes estar
en otro país, en otra ciudad, y si tienes que entrar a tu plataforma para hacerlo, lo puedes hacer sin ningún problema. El P-Learning, que sería el aprendizaje personalizado. Hubo un boom aquí en México todavía el año pasado con respecto a procesos formativos que se llamaron MOOC, M-O-O-C, que serían cursos abiertos y masivos en línea de diferentes temáticas. Entonces, si a uno de ustedes le interesaba algún tema y encontraron un MOOC, pues me metía. Era una parte de promover la sociedad de conocimiento. La sociedad de conocimiento se versa justamente en que haya aprendizajes y no necesariamente haya papeles. Muchas instituciones, yo lo hago en ocasiones, ofrecemos procesos formativos y son sin costo, ¿no? Tú entras, si quieres aprender, aprende. Ah, pero si ahora quieres un papel, bueno, ese sí te cuesta, ¿no? Entonces, pero también muchos ya son bastante accesibles en ese sentido. Tenemos el T-Learning, que sería el aprendizaje global, ¿no? Serían procesos transformativos que se puedan dar tomando de todos lados, ¿no? Tenemos el U-Learning, que sería el aprendizaje ubicuo, que le llamamos en español. Y bueno, pues son todos aquellos que se dan fuera del aula. Y dije, bueno, pues si ya metí yo una palabra, ¿por qué no repetirla? El Edge Learning, que sería en este caso el aprendizaje desde casa. Es una modalidad, somos testigos de este aprendizaje en su momento, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ver cómo podemos ir incluso sistematizando esta parte. Bien, entonces, esos son algunos tipos de aprendizajes que tenemos. Y por otra parte tenemos las TIC, que ya las conocemos, Tecnología de la Información y Comunicación, todas ellas de uso genérico. En algún momento, estoy hablando de todavía hace 10 años, 5 años, Notice, o sea, las TIC de una E, que serían las Tecnologías de la Información y Comunicación orientadas a la educación. Sin embargo, pues ya se conocen ahora como TAC, que sería en este caso las tecnologías para el aprendizaje y conocimientos, ¿no? Entonces, ahí podemos nosotros hacer, hay chorrocientas de aplicaciones, al final voy a estar mencionando algunas. Tenemos las STEP, las tecnologías para el empoderamiento y la participación, que utiliza recursos de la web 2.0, como sería Twitter, Facebook, Instagram. Los memes podrían entrar en ese punto también, porque lo que se busca es que se den tendencias, y eso puede suceder a través de, con memes muy ingeniosos, podemos ayudar a mover las tendencias dentro de ese tipo de redes sociales. Y también hemos sido testigos de estos dos mundos que se han creado, Google for Education y además Office. Bueno, claro, se llama Microsoft 365. Los dos mundos que aparentemente nos dejaron así una disyuntiva de por cuál me voy. Y si ustedes me lo preguntaran, no lo están haciendo, pero si me preguntaran, yo les diría, váyanse por Google. Si ustedes tienen una señal segura de Internet, váyanse por Google. Google, la ventaja que tiene es que todas sus aplicaciones permiten que se almacene la información en la red, en la nube, como le decimos también, ¿no? Entonces, no gastamos nuestro disco duro, todo está ahí. Pero vuelvo a insistir, si tenemos la certeza de que tenemos buen Internet. Si no, váyanse por Microsoft, sus aplicaciones que conocemos, Word, Excel, PowerPoint. Podemos trabajarlas desde el escritorio de nuestra computadora sin necesidad de tener Internet. No hay Internet hoy, no hay problema, yo sigo trabajando. Y si quiero ser todavía un poquito más abusado y aprovechar estos dos mundos, pues puedo estar utilizando Microsoft 365 y estarme trasladando en archivos hacia Google, nada más que a los repositorios de Google, nada más hay que tener cuidado de sistematizarlo y no empezar a tener versiones diferentes en un mundo y en el otro mundo. Entonces, algo que nos deja en esta pandemia es que podemos voltear.
pero ya no podemos volver a lo que era antes la educación. Tenemos que pensar en una educación diferente que nos pueda cambiar la perspectiva. Esta gráfica representa el nivel de participación del facilitador y de los estudiantes o participantes, como dice ahí. Y de las cosas que yo voy a sacar agua para mi molino, de las cosas que yo podría proponerles es de que la pedagogía se quede realmente donde corresponde. El diccionario de Ciencias de Educación de Santillana 2003 menciona que la pedagogía es el arte y ciencia de enseñar a los niños, punto. Entonces, que se quede en preescolar, que se quede en educación básica, hasta ahí es suficiente y todavía nos debe el proceso de enseñanza-aprendizaje. Después de casi 400 años desde la publicación de la didáctica magna de Comenio, no ha cubierto todas las situaciones que actualmente tenemos de problemas en matemáticas, deficiencias en matemáticas, deficiencias en ortografía, escritura, deficiencias en lectura, casi 400 años y la pedagogía no logra resolver esa parte aún, ¿no? Entonces, yo sugiero que, por ejemplo, para los adolescentes, en México tenemos un nivel que es secundaria de 3 años, bachillerato de otros 3 años, y en donde estos adolescentes pueden ser atendidos por la ebegogía con un proceso de problematización-aprendizaje. Y no es por capricho y no es porque se me antoja y suena bonito, sino porque son los momentos en que el adolescente está remodelando su cerebro y a través de la problematización, y la problematización nos tiene de base en la parte de atrás los procesos de desarrollo de habilidades de pensamiento, como sería análisis, síntesis, tenemos también deducción, inducción, bueno, todo lo que es, todos estas habilidades de desarrollo de pensamiento, pues entran ahí. Necesitamos que el estudiante realmente, ahí es el momento idóneo para que empiece a formar sus criterios. Es el momento idóneo para que tome sus decisiones. Y ya desde licenciatura en adelante hasta el posgrado, pues tenemos la andragogía con el proceso de orientación-aprendizaje, adultos que han participado en procesos andragógicos, tiene que ver la pedagogía ahí. De hecho, yo he dicho en diferentes foros que utilizar la pedagogía con adultos es faltarle respeto al adulto, es como hacerlo sentir menos. En el caso de utilizar la pedagogía con adolescentes, es fomentar relaciones friccionantes con ellos. Bueno, también tenemos que tener competencias del facilitador muy claras. En la imagen tienen a Sir Ken Robinson, ustedes lo pueden buscar en YouTube, por ejemplo. Él es un excelente conferencista. Hay muchas charlas de TED con él. Valdría la pena que lo buscaran en algún momento. Tenemos competencias comunicativas. El facilitador que tendremos enfrente de un salón de clases debe ser bueno en el sentido del manejo de nuestro lenguaje, de manera verbal, de manera escrita y gestual. La comunicación es 80% gestual, entonces yo puedo decir sí, pero mi cuerpo está denotando una molestia, está diciendo no. Entonces, hay que ser congruente en ese sentido, saberlo manejar mejor. Yo he visto proyectos de investigación muy buenos que son presentados en congresos, pero con una gran cantidad de faltas ortográficas que mejor me hago a un lado porque no soporto de repente que un colega esté parado en un evento académico con situaciones así. Puse en color azul la educativa porque dependerá de qué nivel educativo es donde ustedes participan. Si es educación básica, pues sería la pedagógica. Si es con adolescentes, sería la pedagógica. Y si es con adultos, la andragógica. Dependiendo de ellos, al final de cuentas, lo que estamos viendo es que tenemos que ser expertos para promover los aprendizajes en donde estemos parados nosotros. También la tecnológica, muchos profesores se negaban, aquí en México, aquí en Oaxaca, se negaban a entrarle a la tecnología y ponían muchísimas condiciones, muchísimos pretextos y nos topamos con paredes gracias al coronavirus. Y ahora estamos entrando y sufriendo y haciendo algunas cosas buenas y también otras no tan buenas. La social, yo pienso que el facilitador que está enfrente de nosotros es una persona madura,
si está trabajando con adolescentes o con adultos. Hay una frase que dijo una colega mexicana en Perú, decía, el profesor debe de saber que de su trabajo saca el pan, pero no puede sacar la carne. Entonces, estamos pensando que esta competencia social hará que ese facilitador sea una persona pues que no acose a sus estudiantes, a final de cuentas, ¿no? Entonces, una persona bastante equilibrada, no necesita hacer tantos aspavientos para saber que es una persona que contribuye y está satisfecha con lo que realiza. También en color azul puse tutorizar, que bien podría cambiarse, por ejemplo, con el aspecto psicopedagógico, una palabra un poco más común. Entonces, dependiendo en dónde esté posicionado el facilitador, pues será tutorizar, situaciones psicopedagógicas, por ejemplo, que tenga conocimiento de técnicas de estudio para ayudar a sus estudiantes a mejorar en ese punto, que tenga conocimientos de algunos principios de autoestima, motivación, para que pueda darle como el primer auxilio a un estudiante que llegó a su salón de clases, pero que tuvo un asalto afuera de la escuela o que el transporte donde venía chocó o iba a chocar, lo que sea. Muchos estudiantes llegan al salón de clases ya alterados de su situación afectiva, entonces es importante tener cuidado ahí y ayudarlos en ese sentido. La competencia investigativa, al menos la diferencia que, por ejemplo, yo he visto que tenemos los docentes con respecto de esa parte del continente, con respecto a los docentes cubanos, es que ellos hacen investigación y ellos buscan el perfeccionamiento de su práctica docente. Entonces, mínimo quisiéramos investigación, acción para mejorar nuestra práctica docente, sería fabuloso porque entonces estaríamos en mejores condiciones para atender a los estudiantes de este siglo que ya tenemos en los salones de clase. Recuerden que nosotros somos del siglo pasado y fuimos formados muchas partes de nuestra vida en el siglo pasado. Bueno, unos son muy jóvenes ya, pero nacieron todavía en el siglo pasado. La innovación, no hay que conformarse con lo que está, hay que estar siempre buscando qué hacer para que mi salón de clases, para que mi escuela, mi zona escolar mejore. Y ahí la competencia de innovación nos ayuda a estar permanentemente con un pensamiento divergente buscando esas situaciones. La administrativa también es importante porque de repente tenemos excelentes profesores que son invitados por lo mismo a fungir en la parte directiva y entonces de repente perdemos excelentes docentes y ganamos pésimos jefes, ¿no? Entonces hay que ayudarles también a que tengan esa formación y su curva de aprendizaje en los procesos administrativos sean menores o que impacten lo menos posible en costos y en situaciones en nuestra escuela. Este es el nuevo perfil del docente que se aspira a tener, que sea una persona inspiradora. No sea mandona ni tampoco directiva, ¿no? Sino que sea directiva en el sentido de coercitivo también, sino que sea una persona que inspire, que diga a sus estudiantes, oigan, ¿y por qué no hacemos esto? Y sí, claro, o sea, ¿sabe qué? Como yo veo que usted hace esto, yo también quiero hacer el otro. Yo tengo algunas experiencias, yo escribo libros y algunos estudiantes míos de ingeniería han hecho cuentos, que también hago yo, han hecho cuentos, otros por ahí están haciendo una novela que todavía no avanzan, pero al menos tienen esa intención. Esas son situaciones ajenas a sus procesos formativos, pero que surgen porque quieren emular a la persona que les llama la atención para mejorar en algún aspecto de ellos. Tenemos que ser creativos, no darles pan con lo mismo, sino que realmente seamos creativos. Ustedes no sé si sepan la diferencia entre ser docente y ser facilitador. Rápidamente se los digo. Ser docente es una persona que está parado en el proceso de enseñanza y su pensamiento siempre será, ¿cómo le enseño esto a mis estudiantes? Ser facilitador sería estar parado en el otro extremo y siempre estar pensando en cómo mis estudiantes van a aprender tal tema. O sea, ya no importa lo que yo haga, lo que importa es que ellos lo aprendan. Esa es una pequeña gran diferencia entre el concepto de docente y el de facilitador. Y también tengo que tener la humildad de entender que también soy un coaprendiz.
Estoy hablando de mis estudiantes y a veces nos dan perspectivas que nos sorprenden, que nosotros mismos no habíamos pensado. Tenemos que pensar en procesos colaborativos. En mis salones de clase trabajan equipos de trabajo de 1, de 3 y de 5. Ellos deciden. Yo no me ando preocupando de tú con fulanito y con sultanito, no, ellos deciden. ¿Y por qué? Porque van a buscar su rendimiento con base en las relaciones que puedan ir formando en el equipo. Y tengo que ser un crítico de las TIC. No tengo que estar esperando a ver qué me enseñan, sino tengo que estar buscando qué más hay en esto de las cosas que salen. La verdad que uno deja de investigar un rato al respecto y nos sorprende que ya hay cientos que nos pueden ayudar para hacer diferente en nuestras clases. Este es el proceso formativo, el proceso que yo entiendo que no entiendo un proceso lineal. Sugiero que haya un proceso de simulación para poder introducir un tema. Este proceso de simulación puede ser lúdico, una pregunta disparadora, puede ser un rompecabezas, una sopa de letras que tengan que ver con el tema que vamos a desarrollar. Las N actividades que me van a llevar al punto cúspide de esta figura, y a partir de ahí empezar a cerrar el tema, haciendo procesos de verificación. Es muy común en las aulas escuchar al final de un tema. Yo hasta el momento no he visto estudiantes que digan, oiga, qué bueno que lo menciona porque yo tengo esta duda, ¿no? Todos quedan callados. Es pérdida de tiempo y de saliva, digo yo. Entonces, mejor hago un proceso de verificación. A ver, fulanito, con base en lo que expusimos el día de hoy, ¿qué entendiste que es esto? Y empiezo a escuchar las respuestas. Si no, a ver, Perenganito, a ver, Pedrito, a ver, Juanito. Y entonces, si escucho que las respuestas son positivas y son acertadas, entonces me voy hacia una aplicación. Pero no tiene caso avanzar si ni siquiera las ideas las tienen claras. Entonces hay que hacer un proceso de reforzamiento que está en color rojo, ahí lo ven ustedes al centro, de una manera vertical como para no irnos a otra cosa y empezar a dejar huecos en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Esto sucede en un periodo de tiempo que tengamos marcado. Ahora, vamos a ir cerrando esta plática con situaciones post-pandémicas, ¿no? La escuela ya no puede ser igual, ¿no? Y por eso puse esta frase, la escuela post-pandemia jamás deberá ser igual a la anterior. El mayor pecado que cometeremos será regresarnos a lo que hacíamos antes de la pandemia. Ya no podemos hacer eso. Ahorita que ustedes tienen un poco más de tiempo en algunos momentos, vale la pena que empezaran a pensar cómo debe de ser la escuela que yo quiero que exista ahora, corrigiendo cosas que no hice en el pasado, que sea inclusiva, pero que realmente haya una inclusividad, no incluso de nombre, sino de acción. Entonces, debo de pensar en esa situación. Tengo que pensar en cosas que a lo mejor malamente separé a mi grupo por los más listos, por los regulares y por los más lentos, ¿no? O sea, tengo que pensar en cambiar muchas cosas, yo mismo romper mi práctica docente y hacer una nueva. Todo eso implica esta frase. La escuela ya no va a ser lo mismo, tendremos que pensar seguramente en un puesto de control al inicio, asegurarnos de que no llegue un niño ya contagiado, porque por uno que llegue se contamina toda la escuela, ¿no? A pesar de que en la casa ya le enseñaron a nuestros alumnos a lavarse las manos, tengo yo que ver que realmente se laven las manos y sepan hacerlo correctamente. ¿Por qué? Porque en la escuela hay muchas superficies que el estudiante va a contactar. Se cayó en el patio y ya contactó el piso del patio. ¿Cuántos zapatos pasaron por ahí y cuántos bichos pudieron haber dejado? Que se tropezó y se sostuvo de la pared de la escalera, que tocó tal cosa, que la ventana, que la puerta, que lo que sea. Hay muchas superficies que los chamacos van a tocar y es necesario enseñarles a hacer un buen lavado de manos. Los salones de clase, pues obviamente necesitamos nosotros, España está muy a favor de que ahora los salones sean 3 veces el tamaño normal, ¿no? Puede ser, pero pues obviamente si no lo hicieron antes el ministro de Educación o la Secretaría de Educación Pública en México, pues menos ahorita, ¿no? El presupuesto ya se ha ido diluyendo. Pero lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es marqué en círculos esto,
Por ejemplo, el círculo del lado derecho está señalando a una chica cuyo portafolio no toca el piso. Tiene un dispositivo ahí, un aparatito, un gancho, donde puede colgar su mochila y no toca el piso, aunque vemos que hay muchos otros lugares donde sí hay un tocamiento de superficie, ¿no? Puede ser una parrillita incluso para poner encima de esa parrilla y no toquen nuestras cosas directamente el piso. Las cajas de policarbonato, donde yo pueda tener ningún punto ciego, sino que yo pueda ver todo y a la vez me aísle. El uso del cubrebocas o barbijo, como le llaman también en otros países, también lo debo de manejar. Señalé a la chica del lado izquierdo o chico con un círculo verde porque pues, me llama la atención que también no se alcanza a ver, seguramente que estará en otro lugar. Gel antibacterial o cosas de ese tipo, si no, pues incluso hasta utilizar un guantecillo para no hacer contactos. Y tampoco sé si antes de entrar al salón de clases limpiaron las superficies de los pupitres en su momento. Entonces, el profesor tiene que estar pensando en un control de superficies y de contactos de estas, ¿no? Y evitar una interrelación muy directa entre los estudiantes. Estas cajitas, si alguien estornuda, pues su estornudo queda detenido por estas cajas de policarbonato. Alguien me decía, bueno, ¿y qué va a pasar si el ministro de Educación o la Secretaría de Educación Pública no tiene recursos para pagar estas? Yo, la verdad, decía, si yo fuera el papá de uno de estos chicos y me dijeran, oye, es que la caja de policarbonato es lo más conveniente, yo no sé qué haría, pero yo pagaría esa caja de policarbonato porque sé que le garantiza que mi hijo, dentro de sus actividades en el salón de clases, está más seguro. Y estoy seguro que cualquier papá podría pensar lo mismo. Papá, mamá, podría pensar lo mismo. Que por cierto, hoy es el Día del Padre en Guatemala. Felicito a todos los papás que estén conmigo el día de hoy y los que tampoco estén también los felicito, ¿no? A todos ustedes mis deseos de que hayan pasado un excelente día. ¿Por dónde comenzar entonces en esta situación de la post-pandemia? Bueno, cuando estábamos con nuestro gran tesoro, ¿se acuerdan de la primera imagen? Y nos fue arrebatado, pues obviamente no sabíamos ni siquiera cuántos estudiantes tenían computadoras, señal de internet, o sea, no teníamos idea y nos agarraron así, descuidados totalmente. Creo que ahora tenemos que regresar y empezar a hacer una relación, directivos de profesores, profesores de estudiantes, para saber qué recursos informáticos existen en las casas. Por ejemplo, un tecnológico, yo trabajo en un tecnológico, el sistema tecnológico en México tiene más de 260 planteles en el país. Entonces, en uno de ellos, al sur de la Ciudad de México, hicieron un estudio algo por el estilo y resultó que el 40% por coincidencia, tanto de profesores como de estudiantes, no tienen recursos informáticos. Y el otro 60% sí. 60% sí. Entonces, la directora, que es una amiga mía, me decía, oye, ¿qué hago? Y le di algunas ideas que espero alguna de ellas le funcione, porque tenemos que solventar esto, no nos podemos quedar cruzados de brazos y decir, bueno, pues nada más atendemos a los que tengan computadora y dejamos afuera a los que no tengan, no. O sea, no podemos hacer ya ese tipo de separaciones. También necesitamos nosotros empezar a revisar cómo están nuestros docentes en cuestión de tecnología. ¿Saben virtualizar el aprendizaje? Si no, hay que empezar a preparar actividades con ellos para ir reforzando. Yo, la verdad, sigo esperando muy pocas instituciones. De las 6 universidades que yo les comenté, solo una. Posteriormente al boom de cámbiense al medio virtual y buscaron el control como todas las demás, empezaron ellos a suministrar algunas cápsulas de tecnología como para que sus docentes empezaran a incursionar al respecto. Entonces, las otras 5 ni siquiera hasta el momento han pensado ni han reaccionado. Pero nosotros sí tenemos que reaccionar, tenemos que ver qué es lo que nos hace falta para ahora trabajar mejor nuestros cursos en este modo virtual o mixta, como le decía que podría ser lo siguiente. Y tenemos que ayudar a asegurar el learning. Los padres de familia que ahora son nuestros aliados en ese triángulo pedagógico que no recuerdo quién lo propuso en algún momento, deben en su momento ahora reforzarlos, ¿no? Porque ellos son los que nos ayudan, son nuestros adjuntos en casa
de cada uno de nuestros estudiantes. Y tomen ustedes en cuenta que hay personas con muchos conocimientos, con grados académicos muy altos, intermedios, muy bajos, y no existen en algunos casos, que puede ser un buen porcentaje, papás preparados para esto. Entonces necesitamos nosotros lo que antes llamábamos escuela para padres y nada más veíamos cosas para que los padres mejoraran a favor de un ambiente propicio para sus estudiantes. Tenemos que incluir quizá ahora la formación docente de los padres de familia, si es que van a seguir siendo nuestros aliados en su momento. Entonces, la virtualización del aprendizaje pues implica que veamos nosotros la modalidad. Es online, es virtual, es a distancia, o es una combinación de estas. Aquí está el triángulo pedagógico que yo les decía. Ahora tenemos que hacer equipo con el facilitador, el estudiante. Y yo le puse familiar en lugar de poner padre de familia porque no necesariamente es el padre o la madre quien está ahí. Vuelvo a repetir, pueden ser los tíos, los abuelos, los padrinos, alguien más. Y tiene que esto suceder a través de una mediación y una mediatización. La mediación es la parte educativa, la mediatización sería la parte tecnológica, ¿no? Tenemos también que decidir cuál es el mundo que queremos, si el mundo Google, mundo Microsoft, la mezcla de ambos, bajo qué criterios. También tenemos que pensar en las fases de la sesión. Tenemos que empezar, vuelvo a copiar la imagen que les mostré hace rato. Tenemos que pensar en un proceso de estimulación. Ustedes no saben qué vida están teniendo sus estudiantes en su casa. La escuela era el refugio de muchos estudiantes del terror, de las crisis que vivían en sus casas, y ahí se refugiaban por horas, ¿no? Pero ahora están viviendo eso todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, incluso yo sugerí ayer, vi un video de unas chicas en donde están platicando y la chica le hace una seña, su mano la extiende, dobla el dedo pulgar hacia adentro, quedan sus 4 dedos extendidos y los cierra esos 4 dedos al mismo tiempo, enseñarle que ella tiene un problema. Es un código muy sencillo que se maneja en Canadá y Estados Unidos para decir estoy en problemas. Y la persona que está viendo esto sabe que puede llamar a la policía, puede llamar a un familiar para que intervenga de lo que esté pasando. Entonces yo puedo enseñarle un código a mis estudiantes para que, oye, si tienes alguna situación a través de este código, ya voy a saber y yo también sabré qué reaccionar. Puedo ayudarles a hacer respiración, hacer meditación de unos minutos. Vuelvo a insistir, no olviden la parte humana, porque los contenidos, en verdad, el estudiante aprende con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Entonces, creo que la parte humana es lo que también era muy rico de nuestra actividad presencial. Entonces, tenemos que ayudar en situaciones emocionales para poder, al menos por un rato, que nuestros estudiantes se aíslen o se refresquen de alguna situación que tengan en casa. El desarrollo, pues ya lo vamos a hacer, si manejamos las competencias. Un amigo de Querétaro decía, vamos a manejar el método cha-cha-cha, o sea, competencias, sería conocimientos, habilidades y actitudes, que son los tres, la tridimensionalidad de la competencia. Voy a utilizar técnicas colaborativas, lúdicas incluso, no necesariamente tiene que ser esto tan serio y tan friccionado que hasta el respirar se escuche, ¿no? No, tiene que ser divertido, alegre. Acuérdense que no debe ser pan con lo mismo. Y para hacer evaluaciones tampoco llegar a cosas un poco ridículas de querer aplicar un examen, teniendo todos en pantalla, el mosaico de pantallas aquí. Los estudiantes son tan hábiles. Yo ahorita en este momento estoy agarrando mi celular. Ustedes ni siquiera se están dando cuenta que tengo mi celular. Puedo estar mandándole un mensaje a mi compañero para que me dé la respuesta y ustedes ni siquiera se van a dar cuenta. Entonces, los estudiantes son muy listos. Pero también la evaluación puede ser algo muy divertido. Puedo utilizar herramientas como puede ser en su momento Kahoot, que es una forma de hacer exámenes muy divertidos, tipo juego. Una muy parecida es Quizzes, que también me permite hacer lo mismo. Puedo hacerlo en la computadora, lo puedo hacer en el celular. Y el profesor al final recibe una estadística de dónde fue donde más se equivocaron, qué resultados tuvo cada uno de ellos. O sea, nos da una información bastante grande. Puedo también hacer uso
De ClassDojo, por ejemplo, doy de alta mi grupo, ahí están los nombres, bueno, es un ejemplo. Y ClassDojo le asigna un monstruo, una figurita de monstruo a cada uno de mis estudiantes. Y cada vez que suceda algo, yo le puedo empezar a dar puntajes y esto me puede servir como manejar un ranking con mis estudiantes de a ver quién tiene más puntos, quién ha ganado más puntos, o incluso como el caso de Mario, que está en la segunda fila, un poco hacia la derecha, que tiene un -1, significa que ha ido haciendo cosas que le han restado puntos. Bueno, yo estoy en contra de los puntos negativos, pero pues este ClassDojo lo permite. También permite la participación de los papás para que estén viendo lo que está sucediendo. Y a mediano plazo, el siguiente paso que podríamos dar es irnos hacia la gamificación y al microlearning. Yo, por ejemplo, si alguno de ustedes perteneció al movimiento Scout y participó en algún campamento, como un rally, por ejemplo, donde hay bases, la gamificación nos permite hacer esto fenomenalmente en cualquier materia. Yo estoy pensando para el próximo semestre, hay una materia que a mí no me gusta que me asignen, que es probabilidad y estadística. Yo la sudo mucho. Sin embargo, estoy pensando para el próximo semestre utilizar una aplicación que se llama ClassCraft, en donde yo puedo hacer toda una especie de virtualización y cada punto o base implica hacer alguna tarea, se van a la siguiente, hay premios, hay recompensas, hay niveles, o sea, todo lo que es un juego, un videojuego. Los que les gusta el videojuego, en lo personal a mí no me gusta. Bueno, a través de la gamificación lo pueden realizar y la verdad que los jóvenes aprenden, actúan, interactúan, estudian y logran solventar esto y llegar si llegan a la meta, significa que realmente hubo muchos aprendizajes de por medio, cuando lo hacemos muy adecuadamente. Y tenemos el microlearning, que podrían ser actividades muy pequeñitas, pero muy efectivas de aprendizaje, ¿no? Eso sería fenomenal también que tengamos. Bien, eso sería un ejemplo de planeación. Ya me quedan 3 minutos. Eso sería un ejemplo de planeación. La verdad que pues no lo voy a explicar porque no tiene que ver con lo que estamos trabajando, pero vean ustedes cómo se desarrolla. Empezamos con la parte del inicio, con la parte del desarrollo. O sea, primero termino todo lo que tiene que ver con el inicio, luego todo lo que tiene que ver con el desarrollo y cierro. Tanto los medios como los recursos son los elementos que van paralelos a todas las actividades que yo realice. Pero para que se acuerden un poco y lo asocien bien, el inicio es la parte de mi estimulación. El desarrollo son todas las actividades que venían en esta parte superior de la campana y ya la parte final, hacia abajo, sería el cierre. Entonces, todo esto se puede hacer así. Termino con esta frase. En toda situación adversa se tienen 2 opciones. Claudicar o ser mejores. A mí me gusta más lo segundo. Bueno, pues le agradezco su atención. Aquí está mi correo en rojo para que a quien quiera copiarlo lo puede tener. Contesto todas las respuestas, así que voy a revisarlo. Ahí está. Estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención. Regresamos al mosaico de pantallas, por favor. Por si gustas, hacemos el corte para evitar una sí. interferencia ahí por el tiempo que nos queda. Recordarles que pueden ingresar nuevamente con el link. Para quienes no han ingresado su asistencia, voy a compartir nuevamente el link para que lo hagan, o bien pueden colocarme su nombre en el chat para poder tomar la asistencia respectiva después del corte. Entonces, hacemos el corte y volvemos. Perfecto, gracias. Por favor, les recordamos, mantengan sus cámaras encendidas para poder observarlos a todos y pues poder contestar las preguntas a cada uno de ustedes. Vamos a unos minutitos, doctor. Sí, claro, por favor, mientras ingresen. Adelante, yo estoy aquí especialmente para ustedes, exclusivamente para ustedes. Así que todo lo que sea necesario. Yo le voy a pedir nada más que me hagan el gran favor de poner sus rostros, aunque sea un ratito que nos veamos, ¿no? Sería bueno vernos, aunque sea un ratito, ¿no? Si gustan en lo que ingresan los demás y los participantes que ya se encuentran acá, pues tienen alguna duda, consulta o pregunta, pues es el momento oportuno de hacerlo. Si no lo quieren hacer a viva voz, pues pueden hacerlo por medio de chat, que también estaremos realizando las preguntas respectivas al doctor. Muy bien. Ok. Les pido que pongan su rostro, por favor. Quiero verlos.
a todos los que pueda yo ver. Yo los quisiera no nada más ver, sino abrazar, saludar de mano, como me gusta hacer, ¿no? Pero bueno, pues aunque sea por la pantalla que nos veamos, ¿no? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Rosario. A ver, Rosario, dime, ¿en qué te María puedo Rosario. servir? Bueno, yo tengo, primero buenas tardes. Buenas tardes. A lo mejor no se acuerda de mí, usted me dio clases en el ITAO. Híjole, Bueno, Rosario. antes ITAO, ahora ITBO. Ok, Rosario, ya estoy viejito, entonces la verdad ya está muy difícil que me haga ese tipo de... Yo estaba haciendo cuentas el otro día, pero yo creo que fácil, más de 10,000 estudiantes de diferentes partes ya tengo la fortuna de tener. Entonces, Rosario, qué bueno, me da gusto que nos coincidamos el día de hoy. Sí, igual a mí. Bueno, yo primero agradecida por lo que nos comparte y tengo una inquietud. Mi instituto, X Instituto, se maneja ahorita como por esta situación de que no se sabe qué hacer con los estudiantes, que se buscaron los medios, como dijo, ¿no? Todo el mundo se quedó como desangelado, no solamente los estudiantes, sino también los docentes. Nadie nos asesoró qué hacer y cómo hacerle, entonces cada uno buscó los medios para pues llevar a cabo el contenido, porque luego nos preocupamos mucho por el contenido, pero eso nos lo pide nuestra institución. Y también buscamos la forma de acompañar a nuestros estudiantes. Sin embargo, muchos de ellos, no, como bien dijo hace un momento, no podían conectarse. Entonces, ahorita se busca la manera en cómo ayudarlos. Yo pongo entre comillas la ayuda, ¿no? Y es ahí donde yo quisiera preguntarle, ¿qué también se considera la estrategia de ponerle a todos un 8 y no preocuparse por, a lo mejor, y como dicen, ¿no? La parte humana, cómo se sienten, o qué quieren, por ejemplo, sobre todo los de sexto semestre, ¿no? ¿Se considera que esté bien este método que se está implementando? Bueno, mira, Rosario, ¿en qué generación estuviste en el ITBO? Bueno. En el 2007. Profesor, le pregunto porque hay un profesor, tuvimos un profesor, ya está jubilado, de varios años atrás, que él se ufanaba, a ver si ponen el micro ahí, por favor, se ufanaba de decir, yo conozco a mis estudiantes a partir del primer examen. Y entonces decía, a ver tú que sacaste 3, pásale al pizarrón. A ver tú del 5, pásale al pizarrón. Entonces, era una situación netamente cuantitativa que manejaba este profesor. Ni siquiera los nombres de sus estudiantes se aprendían, ¿no? Sino lo hacía así de esa manera. Yo creo, Rosario, que algo que es importante es ver, hay que ser globálicos, creo que se llama ese término, algo así como ver las cosas de nivel global, pero hay que actuar local. No nada más es México que está pidiendo que pasemos a nuestros estudiantes, lo ha hecho Argentina, lo ha hecho España, lo ha hecho otros países. ¿Por qué? Porque son acuerdos, o sea, se reúnen los ministros de Educación, el secretario de Educación Pública para México, se reúnen y entonces toman decisiones a nivel internacional, no nada más de nivel local, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, es que es un semestre atípico, es un ciclo escolar atípico, hay una situación emergente, pues no podemos nosotros pensar en, ahora vamos a ser estrictos y lo que no, de alguna forma evaluar como si hubiera sucedido, ¿no? Entonces, quizá no sea un 8, yo la verdad ni siquiera he pensado en un número, pero lo poco que hayas hecho, Rosario, te puede servir como muestra, como para ver cómo sería la tendencia en el desarrollo de los aprendizajes, de los contenidos que tú trabajaste con tus estudiantes. Y eso sería como la pauta, ¿no? Vuelvo a insistir, sigo pensando, ayer lo decía, ¿no? Al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo más común que conocemos, hay que ponerle una H intermedia, ¿no? Que sea un proceso humano de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que tal vez suene a redundancia, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es humano de por sí, pero el énfasis es para que no nos olvidemos y no nos quedemos nada más a nivel contenidos. Entonces, ante tu pregunta, Rosario, yo creo que tú sí sabrás conoces a tu gente, conoces a tus estudiantes, cómo conseguir que ellos aprendan.
Hay un video que yo les recomiendo a todos de un amigo español. El video se llama Sorprendizaje. Sorprendizaje. Es de Ramón Barrera. Y la verdad que nos puede ayudar a cambiar un poquito las ideas ahí, ¿no? Ahí te lo encargo, ¿ok? Bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. María Fernanda. Veo aquí, voy a decir nombres, ¿eh? Rosalía, Sandra, Mailet, Leticia, Irene, Daniel, Luisa, Vilma, Sharon, Rita. No se escondan, ¿eh? Ya los estoy viendo. Y aquí en la segunda pantalla, híjole, puras pantallas con nombres y sin rostros, ¿no? ¿Qué pasó Sharon? Ya Sharon se animó, ya mostró su rostro ahí. ¿Alguien que quiera hacer otra pregunta? O me voy al chat, a lo mejor en el chat ya hay preguntas. Osiris, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí, doctor, con muchísimo gusto. Acá estoy viendo una que indica, aparte, te hago llegar los saludos de todos y la felicitación que hacen a tu disertación. Indica también, muchas gracias, doctor Flavio, por la oportunidad de escucharle, inquietar a una servidora para la reflexión y el cambio en la función en la que me desempeño. Me compromete a ser mejor docente, acompañante con mis directores y docentes. Y también tenemos, gracias doctor por compartir esta conferencia. Creo que preguntas acá en el chat no tenemos, más que felicitaciones y A ver, saludos. Creo que Mailet quiere hablar. Mailet. Bien, sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, aquí más bien como comentario más que pregunta. Me llama mucho la atención sobre el caso que habló del joven o del niño, no sé, ya no puse tanta atención, que llegó al suicidio por esta situación de un exceso de tarea, ¿no? Lo que he visto, porque tengo un sobrino estudiante de bachillerato, que, por ejemplo, siento que se están olvidando un poco de la parte comunicativa y humana, ¿no? Solamente veo que están así como en parte presionando como de haz la tarea, cumple con el contenido, y se están olvidando como de la parte que usted dice de tutorizar, ¿no? Sobre los procesos de autoestima, motivación, que es muy importante, sobre todo que se está viviendo actualmente que ellos no pueden salir a interactuar. Al menos yo he visto que él no está teniendo esa parte de acompañamiento, solamente están recibiendo tareas por medio de los contenidos que se tienen que abarcar, ¿no? Y se están olvidando de la parte de ver hacia adentro, ver cómo el alumno se siente, ¿no? Incluso yo he estado dando acompañamiento de manera particular a varios chicos y chicas que en el área de biología. Okay. Yo no doy la clase como se ha estado dando la información, incluso tratar de tranquilizarlos, ¿no? Porque luego a veces están a medianoche así de, es que no terminamos, es que es para mañana, es que, ¿no? Y yo les invito siempre a tranquilícense. Yo tiendo mucho por la parte humana. Ok, te felicito. Yo hablo mucho por la cuestión de meditación, incluso en mi plantel he llegado a dar talleres de yoga. Muy bien. Y precisamente en coordinación con la parte de la cuestión orientación educativa. Okay. Entonces, en esa parte, cuando me tocó trabajar, que fue un poquito antes de la pandemia, pude observar cómo esa parte está bastante olvidada, no solamente desde ahorita, sino desde anterior. Mayret, ¿tú eres profesora de bachillerato? Soy de laboratorios. Okay. Soy técnico docente de laboratorio. Perfecto, gracias. Ajá. Entonces, qué bueno que haces la parte del contacto humano. Es importantísimo, ¿no? Pero en verdad es algo que olvidamos en este tiempo. Como que nos entró las prisas por terminar, ¿no? Por ver todos los contenidos y de hoy para mañana. Claro, ahí se denota la poca experiencia del facilitador para poder dosizar. No sé qué hicieron con sus planeaciones, a lo mejor las botaron, las dejaron en la escuela, no lo sé. Entonces yo digo que de repente les entró las prisas por acabar, ¿no? Y la cuestión es que todo esto lleva tiempo y lleva ese ritmo, ¿no? Te felicito por esa parte porque sí,
Aquí en Oaxaca, me hiciste recordar, aquí en Oaxaca hay un irlandés que trabaja también en bachillerato. Viste mi correo al final, mándame un correíto, Maylet, yo te voy a poner en contacto con este irlandés. Él trabaja lo que llama meditación trascendental. Y la meditación trascendental, ahí es la idea que yo tengo, es un dopaje emocional. Ayuda a que el estudiante adolescente se mantenga tranquilo, no genere pleitos, no genere situaciones. Sin embargo, también está comprobado de que cerebralmente se generan cosas que no hace una persona que no maneja meditación, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí vale la pena, si gustas, te dejo la posibilidad de que me contactes y yo con todo gusto te pongo datos de él, incluso te hago referencia a algunos videos de él, ¿no? Bien, muchas gracias. Bien. A tus órdenes. ¿Alguien más? No sé. Doctora, acá en el chat hay una pregunta. doctor. Bueno, demos el espacio, no tenga pena. Adelante. Sí, sí, adelante, por favor. Maestra, adelante, por favor, si es tan amable. Adelante. ¿Quién me habló? Adelante, por favor. ¿Alguien? Doctora Leticia, creo que es. Yo, doctor. A ver, adelante, por favor, si es tan amable. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Claro. Fuerte Así. y conciso. Bueno. Sí, dígame. Bueno, ante todo, pues muchas gracias por compartir. Hace rato usted manejó lo que en cierta forma reduce, más bien dicho, concreta lo que es cambiar las pedagogías que se están dando durante todo este tiempo en el sistema educativo público, veámoslo así, porque comúnmente en las particulares, por la exigencia económica, pues se tiene que llevar a otro tipo de proceso de enseñanza. Hablaba usted de que pues de cierta forma se tiene que ver otras miras del cómo enseñar. Una, por la situación de la pandemia, pero lo otro porque finalmente nos hemos dado cuenta que pues no podemos centrar pues lo que es la enseñanza en cuestiones nada más de transmisión. Hubo una situación que se me hizo un poquito interesante, pero también de manera reflexión, es que pues justamente tenemos que hacer el llamado ciertamente a la creatividad para hacer la clase. Pero también creo que influye mucho y creo que es este momento en lo que estamos padeciendo, que ha faltado también una fuerte profesionalización del maestro, que desafortunadamente, pues por cuestiones tal vez de interés, tal vez de el abandono del sistema educativo, ha hecho que pues finalmente los maestros de escuelas nos hemos alejado un poco más de miras de ver a otras pedagogías. Usted pues ahorita nos plantea una infinidad de herramientas digitales, de plataformas digitales donde podemos tal vez transformar nuestras clases, pero finalmente también implica la transformación del docente, porque aunque estén estas plataformas y estas herramientas, pues finalmente quienes estamos frente a los niños y quienes estamos al lado de los niños, al lado de los padres, pues somos los maestros. Y también otra cosa que me hizo un poco de ruido, y sí, como que me sacudí un poco, fue de que usted hablaba de ciertos niveles donde las herramientas digitales pudieran ser más benéficas o quizás más productivas, y empezaba a partir de secundaria, y decía que la educación básica quizás no era tan propicia. ¿Es así o tal vez lo entendí mal? Lo entendió, es una interpretación, maestra, pero voy a comentar. Ayer me preguntaba un colega que también estaba así como ustedes en esta conferencia, me decía que cuál era el riesgo que teníamos nosotros que solventar para la implementación de aplicaciones digitales dentro de nuestros procesos educativos. Y yo decía que el riesgo o el punto clave era justamente el docente. Si el docente no se comprometía a cambiar porque así son las condiciones actuales, la verdad que ese docente no va a servir. El docente es el número uno que tiene que pensar en cambiar para poder ayudar realmente a sus estudiantes. El docente, por ejemplo, voy a ir a la parte de ejemplo en otra cosa. Un vendedor del producto que ustedes quieran, un vendedor que no está convencido del producto que está vendiendo, nunca va a vender. Si ese vendedor está convencido del producto, nos va a hablar de maravillas del producto, hasta le compramos 2, no nada más 1, le compramos hasta 2 o más, ¿no?
Pero depende de eso. Igual sucede con el docente. Si el docente no está convencido, no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Y quienes van a sufrir las consecuencias van a ser los estudiantes, sus estudiantes, ¿no? Y la suma de esos docentes que no van a cambiar, porque también lo va a haber, su zona de confort es tan amplia que ya no quieren cambiar, lo que va a provocar es que le vamos a poner el pie al sistema educativo del país que es donde estemos, ¿no? Y por otra parte, en ningún momento, licenciada, maestra, mencioné niveles educativos para decir estos sí y estos no. Todo lo que yo he mencionado puede ser utilizado en todos los niveles. Lo que sí mencioné y que no cabría la palabra pedagogías, así en plural como lo mencionó, es como para delimitar hasta dónde entra la pedagogía, hasta dónde entra la pedagogía y hasta dónde entra la andragogía. Eso sí es bien importante aclararlo porque de repente, y es algo común, maestra, que mucha gente tome como sinónimo de educación a la pedagogía, porque es lo único que se ha manejado hasta el momento, pero no es lo único que existe. Entonces, siendo inclusivos, yo decía a una personaje muy importante de la educación latinoamericana, tuve la oportunidad de decirle que mientras no hablemos de pedagogía, pedagogía y andragogía, no podemos hablar de una educación inclusiva a nivel mundial. Tenemos que darle espacio a lo que corresponde a cada quien. Muy bien, muchas gracias, maestra. Por aquí hay una participación. Correcto, ahí. Yo otra pregunta. A ver, bueno, mientras encuentro yo la que estaba yo buscando. Bueno. Adelante, por favor, ¿quién me está hablando? Yo otra vez, Rosario. A ver, Rosario, otra vez. Ajá, la bueno, pregunta por persona, por favor, para que nos alcance para todos. Perdón. Bueno, en un ámbito rural, ¿cómo trabajar las tecnologías? Bueno, mi ámbito en el que me desempeño es el rural o semi-rural. Entonces, algunos sí tienen acceso a la tecnología y han trabajado muy bien, pero otros no. Y algunos otros sí tienen tecnologías, pero no han querido trabajar. O sea, ya hablamos de una cuestión de aptitud y actitud. ¿Cómo hacerle, a pesar de que he sido como muy puntual, o sea, han buscado los canales, no solamente yo, mis compañeros, han buscado todos los canales, habidos y por haber, pero a veces ya no es tanto el docente, sino ya viene la parte del estudiante, y por más que tú quieras trabajarle, vas a encontrar a lo mejor 1, 2 o 3 casos con los que no vas a poder trabajar porque el estudiante no quiere. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo trabajarlo? Sobre todo porque comentaba que a lo mejor por la situación en la que estamos viviendo actualmente, pues la tendencia sea que nosotros mezclemos la parte presencial con la parte virtual. Entonces, ¿cómo trabajar con ellos de manera integral, igual que todos los demás? Bien. Gracias. Paso número 1, maestra, es no pensar que todos tienen lo mismo. Hay casas donde hay 3 chamacos, una sola computadora. La mamá también trabaja con la computadora y entonces los tiempos de uso son muy limitados. Hay personas que tienen todos los recursos, tienen no nada más computadora, tienen su tableta, tienen su celular, excelente señal de internet porque viven en la ciudad o cercana a la ciudad. Pero, por ejemplo, conozco de casos de estudiantes que caminan hacia la punta de un cerro para poder recibir la señal y poder atender sus clases. Y lo hacen con su celular. La cuenta siempre de los datos es muy cara. Entonces, yo no le puedo exigir a todos, si no conozco las realidades de mis estudiantes, no les puedo exigir igual. Si todos son de la ciudad, todos tienen, y además tienen todos los recursos, sí le puedo exigir. Pero si ni siquiera sé qué tienen los estudiantes a la mano, pues también tengo que pensar. En México, yo he visto reportajes de personas, maestros, una maestra que agarró su camioneta, que tiene una camioneta pick-up, y entonces en la batea de su camioneta subió una mesa, 2 sillas, y entonces se va a las comunidades donde están sus estudiantes que no tienen señal, sienta a cada uno de los estudiantes de a uno por uno, les enseña, y así va todos los días, ¿no? Otros todavía que no tienen la camioneta, porque alguien va a pensar, pero es que tiene camioneta, ¿no? Bueno, hay otros que no tienen camioneta y lo hacen caminando y hacen lo mismo. Cada quien va a sentir el llamado de su vocación como mejor parezca. Habrá otros que digan, pues si no tienen, pues que se amuelen, ¿no? O sea, no es mi culpa, ¿no? O sea, habrá de todos, entonces hay que tener cuidado en ese sentido, ¿ok?
Entonces, yo les recomiendo que haga primero una encuesta con sus estudiantes para ver qué tienen y cómo puede ser ayudarles y hacer su práctica diversificada, atendiendo lo más posible a las variantes de su población. Porque si no, entonces ahí la que está fallando es usted, ¿no? Tenga cuidado. Bien. Ok, aquí hay un mensaje que me llamó la atención. Alejandra Ponce dice que ¿por qué no solicitar que en el pensum, lo que sería para nosotros el plan y programa de estudios, se le agregue un curso en el cual se le dé pláticas a los estudiantes de saber cómo sobrellevar esa situación del COVID-19? Y gracias por las felicitaciones. Bueno, no es necesario hacer un curso. Hay tanta información. Los estudiantes que tienen acceso al Internet saben hasta más que nosotros al respecto, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es trabajar hábitos de higiene con los estudiantes. Y vuelvo, ¿se acuerdan de la figura donde decía 1, 2, 3 y el 3 era de lavarse las manos? Bueno, hay que empezar a asegurarnos que lo hacen correctamente, ¿no? Desde que si alguien tiene que salir por alguna circunstancia, ¿cómo tiene que hacer para ingresar a su casa? Todo eso hay que platicarse. Entonces hay que asegurar que realmente lo saben hacer bien, ¿no? Entonces por ahí podría ser. Ok, ¿alguien más que se anime? Buenas tardes. Ay, Dios mío. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, bastante. Hola, buenas tardes. Perdón, lo que pasa es que estaba escribiendo yo que la pregunta que hizo Rosario, no sé si es maestra, coincide con la duda que yo tengo, doctor. Yo trabajo en una escuela forestal y la mayoría de los alumnos son de comunidades. A raíz de esto del COVID, obviamente estas comunidades cerraron. No hay paso hacia ahora sí que la ciudad o a la civilización. Es lo que usted ahorita explicaba y coincide con lo que yo iba a preguntar. ¿Qué pasa con estos alumnos? Obviamente, la verdad, la mayoría no tienen una computadora, se comunican. Desgraciadamente ha sido afectado fuertemente el lado económico de sus padres. Y mis alumnos luego no cuentan con saldo en los celulares, entonces coinciden que hay días que dejamos tareas los docentes y ellos dicen, no, pues mi papá hoy me pudo hacer la recarga, entonces jueves, viernes suben la tarea, pero quizás no sea en el tiempo y forma. Es lo que usted dice, nosotros debemos ser pues accesibles y recibir esos trabajos aunque no sea en el tiempo que hubiéramos pedido, ¿no? Mira, y también buscar a los muchachos. Mari Carmen, Sí. Eso sucede hasta con nosotros los profesores. Yo tengo Así ahorita es. yo tengo un curso ahorita con profesores de diferentes lugares, de manera a distancia, perdón, virtual, y entonces en este penúltimo tema empezaron a decir, oye, que es mucha tarea, que quién sabe qué, sabe cuánto, ¿no? ¿Por qué no nos quita algo de la tarea para atenderla, no? O sea, nosotros los profesores que sabemos y que tenemos más recursos que nuestros estudiantes, eso fue muy fácil, no les quité nada, lo que hice fue postergarle un poco la entrega. O sea, no es tanto que seamos accesibles, sino que más bien seamos flexibles. Eso, exacto. Y empáticos. Empáticos sobre todo. Mucho. Yo entiendo que a lo mejor tú sí tienes los recursos, pero resulta que fulano no lo tiene. Entonces tengo que tener una empatía a las situaciones que están pasando, porque si yo me pongo en que te dije que la tarea era para el lunes y no me lo entregaste, reprobado. No, hombre, pues entonces, ¿para qué estoy ahí? No. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, ¿vale? Muy bien, María del Carmen. Dale, gracias. Gusto saludarlo. Sí, igualmente. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, pregunta, queja, sugerencia, invitación? Doctor, sí, teníamos por ahí una mano levantada. ¿Ah, sí? La persona que tenía su mano levantada, por favor, puede activar su micrófono. ¿Quién sería? A ver. ¿Sharon quiere hacer alguna pregunta? ¿O nada más me está saludando Sharon? ¿Sharon? ¿No? ¿Quién está levantando la mano? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Sharon, adelante. ¿Me escucha? Claro, y fuerte. Perdón, es que estoy subida en la montaña para ver si encuentro señal. Muy bien, ok. Sí, ahí se ven las nubes y el cerro, sí. Sí, por Dios que sí, para que vea que no le estoy mintiendo. No, yo estoy... Dime, felicidades, dime, ¿qué te puedo servir, Sharon? Gracias. Estaba viendo en su presentación que usted hizo una diferencia en las modalidades de la virtualidad y mencionó online, virtual y a distancia, pero yo pensé que eran la misma cosa. Sí, bueno. Entonces, ¿me podría...? Sí.
Mira, la educación a distancia ha existido desde fines del siglo XIX, no nada más el siglo XX, sino desde el siglo XIX, y de ahí han salido diferentes generaciones de educación a distancia. Las primeras fueron a través de panfletos que le mandaban por correo postal a los que estaban inscritos. Eso es educación a distancia. No necesariamente requiere una tecnología para que suceda. Ahorita, por ejemplo, el caso de María del Carmen, que decía que habían cerrado los accesos a los pueblos, pues yo puedo llevar algunos panfletos muy prácticos y en aduana correspondiente decir, oigan, esos son para mis chamacos que están, ellos conocen a la gente de su comunidad, repártaselo porque pues, necesito que sigan avanzando. O sea, eso es una educación a distancia. ¿Utilicé tecnología? No. Simplemente estoy utilizando medios diferentes para poder hacerle llegar el conocimiento a estas personas. La educación online es como esta que tenemos en este momento. Estamos utilizando Internet, una aplicación que se llama Zoom, y tú y yo nos estamos viendo en este momento, como con todos los demás, y estamos dialogando de manera síncrona. Quiere decir que tú hablas, yo te escucho, tú hablas, ¿no? Yo hablo, perdón, y tú me escuchas, ¿ok? Entonces, ese sería online, síncrono. ¿Utilizamos las tecnologías? Sí, pero de esa manera. La virtual, por ejemplo, no sé si ustedes han participado en algún curso de e-learning a través de Moodle, de otras Classroom, que podemos hacer procesos asíncronos. La persona diseñó el curso, van apareciendo en fechas las tareas, las actividades, yo las voy contestando, me voy documentando, cosas de ese tipo. Entonces, eso sería virtual, como le llaman actualmente, ¿no? Son procesos que se hacen de manera, con el uso de la tecnología, pero de manera asíncrona. Quiere decir que ustedes, los participantes, van a entrar cuando quieran, a la hora que quieran, y van a trabajar a su ritmo. Eso es lo más cercano que buscamos ahora, ¿no? Que los estudiantes trabajen a su ritmo, cuando puedan. No podemos pedirle fechas muy concretas ahora. Tenemos que tener un más o menos en esa situación, ¿ok? Muy bien. Sharon, no sé si todavía sigas por ahí, pero básicamente muchas gracias, eso sería. Muy bien, a la orden. No Muy sé amable. si hay alguien más. Yo les acabo de compartir en el chat mi presentación. Ahí está el PDF para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento. Está mi correo, obviamente, hasta el final. Ustedes lo pueden decirme, oye, en tal diapositiva, tal cosa, explícamela de nuevo, con todo gusto. Sí contesto los correos, con todo gusto. Entonces, ahí estoy a sus órdenes, ¿no? No sé si hay otro comentario, pregunta. Licenciado Osiris. Creo que ya no hay más, ¿verdad? Yo creo que no hay más por acá. Algunas en el chat, pero creo que se han ido respondiendo conforme las preguntas que hicieron a viva voz en cuanto a la dificultad y la carencia de existir internet, de electricidad, entre otras circunstancias, en cada una de las escuelas. Aquí Sandra Irma me pregunta, ¿qué tanto recomienda en estos momentos manejar instrumentos de evaluación? Bueno, Sandra, yo te puedo decir que este contacto que tenemos a través de esta aplicación, pues fue lo más cercano a lo que el profesor hizo de sacar su clase del salón y llevarlo a este medio virtual, ¿no? Pero no podemos reproducir todo tal cual como lo hacíamos en el salón de clases. Tenemos que buscar nuevas alternativas. Yo por eso presenté Kahoot y Quizzes, y puede ser desde chamaquitos hasta adultos mayores, ¿eh? O sea, no hay un rango de nada más para esto sirve, sino puede ser para todos. Y claro, hay que adaptarlo en cuestión de lenguaje y cosas de ese tipo. Kahoot, por ejemplo, es una herramienta en la Universidad de Anáhuac, una universidad muy prestigiosa aquí en México, tiene campus en diferentes partes, y utiliza Kahoot para evaluar, y eso que están dentro del salón, están dentro de un mismo campus, y lo hacen. Entonces, puede ser una buena herramienta, yo se lo recomiendo. Muy intuitivo, muy sencillo de manejar, y si no, háganle como le hacen los millennials, ¿no? Cuando no saben utilizar algo, se van a un tutorial de YouTube y ahí rápidamente les dicen cómo manejarlo y regresan y lo utilizan. No hay otra para aprender también, ¿no? Entonces, pues,
copiemos de las nuevas generaciones lo que les funciona también, ¿no? Por eso somos coaprendices, acuérdense. Aprendemos de ellos también. Bien, no sé si alguien más tenga otra. Doctor, algo que me hace Entonces, acá con lo que tú dices en cuanto a la cuestión de los tutoriales, porque incluso en el grupo de chat que estamos manejando para estas conferencias ha existido algún poco de conflicto en aquellas personas que ya se les hicieron tutoriales y les cuesta realmente, se les dificulta poder observar un tutorial y poder ingresar por medio del tutorial. Cómo poder ayudarles, cómo poder aportarles o cómo buscar otro tipo de información para ellos y enseñarles de alguna otra manera, obviamente por no tener el contacto social que ahora nos están exigiendo. pues yo les sugiero que hagan círculos de estudio, como los círculos de calidad que manejaron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, a manera de que como colectivos, por ejemplo, aquí en las escuelas en México, mensualmente tenían su reunión del Comité Técnico Pedagógico, ¿no? Algo así se llamaba. Entonces, donde los profesores se reunían. Yo les decía que trabajo en tecnológico, nosotros cada miércoles nos reunimos como colegiado para intercambiar ideas y situaciones que estén pasando y cosas de ese tipo. Entonces, yo les recomiendo que trabajen en círculos, o sea, colectivos pequeños, y lo hagamos por afinidad o por como ustedes quieran, y entre todos empezar a generar conocimientos. Muchos conocimientos tienen que ser autodidactas, curso para poder aprender. Pero si hay una oportunidad de tomar un curso, háganlo. Yo les decía a los compañeros de ayer que en estas semanas pasadas tomé un curso de stand-up. Ustedes conocen a los stand-uperos, que son comediantes que se paran enfrente en un micrófono y nos cuentan una historia que nos causa risa, ¿no? Y van a decir, oye, tú Flavio, ¿qué haces como stand-upero? No es mi meta llegar a ser stand-upero, pero las técnicas de stand-up me permiten en su momento, estoy pensando que me van a servir para iniciar mis conferencias presenciales ahora que regresemos a la nueva normalidad, ¿no? También tomé un curso de narración oral, por ejemplo. Ahora, yo escribo cuentos en mis ratos libres. Tengo más de 260 cuentos. Y entonces, ahora ya los puedo narrar, ¿no? Mejor. Y bueno, aquí en la familia soy un éxito, ¿no? O sea, bueno, no sé, allá afuera si alguien lo ve y va a decir, oye, qué feo narras los cuentos, ¿no? Pero en mi familia soy un éxito en este momento. Bueno, no tengo competencia, entonces esa es una ventaja para mí, ¿no? Entonces narro, ya soy aprendiz de cuentacuentos. Tengo amigos cuentacuentos, una en Chile, dos aquí en México, aquí en Oaxaca. Entonces, pues ya les he enseñado mi material y he pasado la prueba con ellos. También tomé un curso de docente digital y a pesar de que pues tengo muchas ideas y de que para mí es muy fácil la tecnología, tomé mi curso igual de Google, ¿no? De todas las herramientas Google. O sea, hay que estarse, y son cursos que los pago yo, y no es de que me sobre el dinero. Aquí en la casa de ustedes, pues el dinero no sobra. Hasta el momento no ha hecho falta, pero no sobra, entonces, pero tomo de mi dinero y lo pago porque yo quiero ser mejor. Yo me voy a parar enfrente de ustedes, pero porque busco ser mejor. No voy a tener que, dentro de un mes, un año, que nos volvamos a ver y le esté hablando de lo mismo, van a decir, oye, este cuate no tuvo crecimiento. ¿Para qué viene y se para aquí si no tiene crecimiento, no? Entonces, es algo de iniciativa personal y profesional. ¿Ok? Bien, no sé si alguien tenga más otra pregunta. Nos quedan exactamente 4 minutos 52 segundos. Entonces, pues quisiera saber qué hacemos, ¿no? Doctor, si gustas vamos al corte. Solo te dejo la pregunta que está acá en el chat. ¿Qué dice, Bert? Se ha dicho mucho acerca de la tecnología por medio de las diferentes plataformas, pero ¿cómo se puede utilizar el medio de audiodifusión, es decir, la radio? ¿Cómo se podrá utilizar como una alternativa para los que no tienen acceso a las diferentes plataformas? Muy bien. Tenemos que recurrir al viejo Freinet, ¿no? Tenemos que empezar a revisar la teoría de Freinet y a empezar a revisar las propuestas que él hizo. Él utilizó cosas como estas, entonces hay que entrarle con Freinet para orientar mi práctica. O sea, pude haberles dicho, utilicen tal situación, ¿no? Pero si no lo hacemos fundamentado, estaremos como los pericos nada más repitiendo, ¿no? Sin saber para qué es. Mejor entren a ver a Freinet
Hay mucho texto en internet y a partir de ahí, por favor, hagan aplicación de lo que él está proponiendo, propuso en algún momento, ¿no? Propuso el mimeógrafo, eso ya no existe, son jovenazos total, todos los que estoy viendo en este momento son jovenazos, tal vez no conocieron el mimeógrafo, no conocieron otras cosas, pero pues de ahí pueden tomar ideas para poder aplicarlas y actualizarlas, ¿ok? Muy bien, si gustas, hacemos el corte. Por favor, doctor, vamos al corte y regresamos. Claro que sí. Ok. Creo que vamos a preguntar nuevamente a los participantes que ya ingresaron si tienen alguna duda o pregunta que realizar. Aún es un tiempo de hacerlo, previo a dar el cierre de nuestra conferencia el día de hoy. Si me permites, licenciado, Adelante, doctor. algo que es importante mencionar es que tampoco la tecnología es la gran panacea. Con esto quiero decir de que no porque yo ya maneje tecnología, ya soy un excelente docente. La formación docente tiene que ser con los principios básicos de las ciencias educativas correspondientes. No podemos pensar nosotros en que porque soy bueno para manejar Zoom, soy bueno para manejar Google Classroom, tal cosa, ya soy buen docente. No, todo tiene que estar fundamentado en las teorías educativas correspondientes, por lo cual yo les hago la invitación a que no dejen de estudiar sus ciencias educativas, las teorías de aprendizaje, ustedes que son del área pedagógica, pues las teorías de aprendizaje más convenientes, acérquense al conectivismo de George Siemens y Downs para que ustedes puedan en su momento entender esto que estamos viviendo. Yo soy de la idea de buscarle, no soy muy raro a lo mejor o soy tan común que yo pienso que soy diferente, ¿no? Pero palabras que yo no entiendo lo busco en el diccionario, cosas que yo oigo, veo, me meto al internet a ver qué cosa es eso. O sea, necesitamos fundamentar lo que estamos haciendo y para eso están las teorías de aprendizaje. Ahí les encargo que lo realicen en su momento. Bien, estamos aquí con el chat abierto. Hasta el momento no hay nadie más que se anime. Creo que ya no tienen preguntas, doctor. Ya los agarré cansados, creo, ¿no? Ya. Híjole. Bueno, si no hay más preguntas, más comentarios, quiero cerrar mi charla exhortándolos a que no dejen la parte humana en sus procesos educativos. Prioricen en estos momentos la parte humana. Hace rato no sé si me vieron con la seña que hice, que era la seña de auxilio del video que yo vi. No sé si la vieron, pero la seña era así y cerraban la mano como diciendo, tengo un problema aquí en casa, ¿no? Entonces ustedes pueden crear su propio código, no tan visible como la mano, por ejemplo. También en otro video en las redes sociales ponían un punto aquí al centro, como diciendo, ayúdame, ¿no? Entonces, nada más ven el punto y ya. Pueden ser cosas muy básicas, ¿no? Entonces, algo que no llame la atención, justamente para no provocar al agresor que tengamos en casa y que podamos hacer algo por nuestros chicos, ¿ok? Bien. Bueno, entonces yo los exhorto pues a que se preparen mejor, a que busquen trascender a través de sus estudiantes, a que busquen ustedes también prepararse con respuestas de ciencia y no desde el sentido común. Muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes. Licenciado Osiris, pues quedo a la disposición. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que han participado en esta conferencia. Les agradecemos mucho su participación, el estar insistente a varias personas que han ya participado en algunas otras conferencias que hemos tenido. Recordarles que Asesoría de Formación Multidisciplinaria es para todas las disciplinas, no tenemos una disciplina en específico, tenemos temas de derecho, medicina, entre otras, y hemos estado aportando a nuestra sociedad, tanto guatemalteca como mexicana. Hemos tenido también participantes de Perú, entre otros lados. Y les dejo mi número de teléfono porque algunas personas, pues me imagino que no pudieron ingresar a la asistencia, pues estaba registrando la asistencia y no cuadran los números de asistentes. Si tuvieran algún inconveniente, pues pueden hacérmelo saber por medio de mi número de teléfono personal, el chat, y se resolverá lo más pronto posible. Agradecerte a ti, doctor, por la participación tan amena que has tenido, por aceptar nuestra invitación
y por acompañarnos en estos 2 días desde Guatemala. Te damos muchísimas gracias, te mando un abrazo virtual y me gustaría poder dártelo como tú lo decías al principio. Mientras que sea, muchas gracias. Mientras que sea así, ya saben que Guatemala para mí es mi segunda casa, así que ustedes no dicen, ven a Guatemala y yo ya estoy ahí, ¿no? O sea, yo de inmediato me voy por allá, ¿no? He aprendido a querer Guatemala específicamente, y no hago, si hay personas de otro lado, pues me disculpan, pero específicamente Mazatenango, que es donde me han aceptado. Aquí en México, déjenme decirles que me queda muy claro que nadie es profeta en su tierra. Mazatenango ha sido específicamente el Kunsurok de Mazatenango, ha sido el lugar donde mis ideas han tenido cabida. Mis libros escritos sobre andragogía, por ejemplo, han sido leídos ahí, ¿no? Aquí, incluso en mi propia escuela, en ocasiones yo he dicho que es más fácil, digo fácil entre comillas, ¿no? Por la complejidad que lleva, ¿no? La logística que lleva. Pero es más fácil ir a otro lugar a dar un curso que en mi propia escuela, y a veces eso es muy cierto, ¿no? Entonces, yo le agradezco al pueblo, a los colegas guatemaltecos que están aquí presentes y que para mí, por el simple hecho de ser del país donde he tenido tanta acogida con mis ideas y mis trabajos, ya son mis amigos sin conocerlos presencialmente, ¿no? Muchas gracias, licenciado Osiris, y ha sido un placer realmente compartir ayer y hoy con ustedes. Gracias, doctor. Gracias a todos. Nos despedimos. Bendiciones para todos. Buen fin de semana. Sus diplomas estarán llegando de la forma personalizada lo más pronto posible. Un poco de paciencia. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Buenas noches.